¿Cómo están amigos? Paz y bien y bienvenidos a un video más. Hay mucha gente que en la vida de la iglesia ha tenido grandes experiencias de fe con milagros o apariciones de nuestro Señor Jesucristo, de Santa María o de algunos santos. Estas revelaciones privadas que en muchas ocasiones se han vuelto públicas hasta el punto en cual la iglesia ha confirmado que son reales, son muy conocidas. Por ejemplo, una de las más famosas revelaciones marianas, digamos, o apariciones marianas, son de la Virgen de Fátima o la Virgen de Lourdes. Hay otras un tanto controversial respecto a la posición de la iglesia en confirmar su veracidad, como podría ser la Virgen de Medjugorje. Sin embargo, estoy seguro que muchos de ustedes en el fondo de su corazón probablemente habrán tenido alguna experiencia muy íntima y muy especial con Dios, el cual Él permite estos regalos en la vida privada de cada uno de ustedes. Sin embargo, hay algunas personas que se prenden de este tipo de revelaciones privadas o incluso las que son aceptadas por la Iglesia Católica para ir en contra de la misma Iglesia, en contra de la institucionalidad de la Iglesia, en contra de los dogmas y sobre todo en contra del Papa Francisco o de algún sumo pontífice. Hace algunos días, mejor dicho, hice un video de qué manera Rafael Díaz podría ser o no un buen cristiano, y uno de los comentarios hablaba sobre las apariciones marianas. Este video lo hice en colaboración de mi amigo Teófilo del Sur, del cual invito también a verlo en dicho video que dejaré en la descripción de este mismo. Y pues mencionaba de que las apariciones marianas hablaban de que el Papa Francisco no es el verdadero Papa. Y de hecho, nuestro amigo Teófilo del Sur hablaba de qué manera Rafael Díaz utilizaba las revelaciones o las apariciones de la Virgen de Fátima o de la Virgen de Lourdes o de un cuarto misterio de Fátima que atentaba contra la veracidad de la iglesia, contra la transparencia de la iglesia, y da a entender completamente de que en verdad la iglesia solamente dio a conocer tres de los misterios y hubo un posible cuarto que la iglesia todavía lo tiene en secreto y no lo ha revelado, ya que, según Rafael Díaz, probablemente este cuarto misterio podría ir en contra de la iglesia. En este video pues quiero mencionar lo siguiente: toda persona, todo cristiano que ha podido tener alguna revelación íntima con Dios a través de revelaciones privadas, con ángeles o con santos, con la misma Virgen María e incluso con nuestro Señor Jesucristo, porque incluso los santos hablan de que el Señor se hace presente a través de sueños, visiones, revelaciones, momentos de éxtasis, de oración, en misa, con milagros, etcétera, de una manera extraordinaria. Pero estas experiencias de fe deben quedar en nuestro corazón, y cuando uno las vive es preferible tener un acompañamiento espiritual, es preferible guardarlas en el corazón, es preferible que esté acompañado por alguien, porque cuando no lo está podemos caer en el error de que estas revelaciones personales o incluso las que han sido confirmadas por la iglesia, podríamos tomarlas como dogma de fe, podríamos tomarlas como verdad absoluta, y cuando desarrollamos esa idea podemos ir en contra de las enseñanzas de la iglesia, en contra de la tradición, en contra del magisterio, en contra de la institucionalidad de la iglesia, incluso en contra del sucesor de San Pedro. Todos las revelaciones, los éxtasis que han podido tener algunos santos y algunas personas laicas muy piadosas también, eh, incluso las revelaciones de la Virgen de Fátima, las apariciones de alguna virgen o de algún santo o del mismo Señor Jesús,
siempre deben estar enmarcadas dentro de la unidad de la iglesia, dentro de la tradición apostólica, dentro de la Sagrada Escritura, dentro del magisterio de la iglesia. Cuando estas revelaciones son interpretadas bajo un contexto fuera de estos puntos que he mencionado, hay que tener muchísimo cuidado. No ha sido, digamos, disparatado pensar, o no es disparatado pensar, que San Pablo, cuando menciona en su carta que aunque bajara un ángel y les revelara un evangelio diferente del cual yo les he mencionado, sea anatema, es decir, que sea una persona que no está acorde de la verdad, ¿no? Sea excluido de la verdad, sea anatema. Incluso hay otra traducción que dice sea, ¿no?, maldito. Pero, pero la intención de Pablo, estoy seguro, es de que probablemente en esa realidad, en el siglo primero, hubo mucha gente bautizada, mucha gente cristiana, que seguramente también habrá tenido alguna revelación privada y pues quería vanagloriarse de eso y predicar un evangelio que no corresponde a la tradición, a la transmisión real de los apóstoles. Entonces hay que tener cuidado con esos detalles porque podemos acogernos de incluso de no sé, de las palabras o los, no sé, por ejemplo, las promesas del Sagrado Corazón de Jesús, nos podemos agarrar de las revelaciones de Sor Faustina sobre la Divina Misericordia, podemos agarrarnos de las revelaciones de la Virgen de Fátima o de Lourdes o alguna devoción o de la Virgen de Akita, que ha sido digamos, la más conocida hasta ahora en la parte oriental, en Japón, ¿no? Y podemos utilizarlas y podemos convertirlas en tradición apostólica, en dogma de fe, y eso no es así. Cuando se te presenta alguna persona cristiana que utilice estos elementos y cuando lo escuchas y te das cuenta que va en contra de la figura del Papa Francisco, si hay una persona que dice que no, que la iglesia guardó el cuarto secreto de Fátima, que la Virgen de Fátima habla que el Papa Francisco en verdad no es el verdadero Papa, etcétera, etcétera, y se podría argumentar desde las cosas más locas, vamos a llamarlo, hasta las más o menos razonables, y al final concluyen de que el Papa no es el Papa, de que después del Concilio Vaticano II la Iglesia dejó de ser la Iglesia Católica, entre otras excusas para romper con la unidad, para ir en contra del Papa Francisco. Así que amigos, yo sé que algunos de ustedes tal vez todavía siguen teniendo en consideración a Rafael Díaz o algún otro apologeta o sacerdote o religioso o mucha gente incluso piadosa que reza el rosario y que va a misa y que tal vez tiene una vida virtuosa, es bondadosa, ayuda a los demás, pero cuando te das cuenta que estas personas ponen por encima a los mensajes marianos, los mensajes de revelaciones privadas, por encima de la institución de la iglesia, por encima de la tradición, por encima de la Biblia, pues en verdad no se dista tanto de los hermanos separados protestantes, ¿no? Ellos se acogen también a otro tipo de revelaciones, a otro tipo de interpretaciones, a otro tipo de mensajes privados para no estar en comunión con la iglesia. Así que mucho ojo con ese asunto. Así sea lo que la Virgen María te haya querido decir en el corazón, si no está integrado a lo que la iglesia enseña y no está integrado a estar en unidad y en comunión con el actual sucesor de San Pedro, que es el Papa Francisco, y no hay otro, algunos incluso quieren decir que el Papa Benedicto todavía sigue siendo, el Papa Benedicto XVI ya no es el Papa reinante, gobernante, es un Papa emérito, nada más. Así que hay que tener en cuenta eso. Gracias amigos por su atención, paz y bien.